Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Esto es Canal 11 de Punta del Este. Estamos en vivo hasta las 12:30, una mañana que ya arrancó con temperaturas elevadas. Hoy vamos a tener un día de mucho calor. Probablemente mañana ya comience el descenso de las temperaturas rumbo a una desmejora que ya habían anunciado luego de esta, para muchos o para algunos meteorólogos, la primer ola de calor de lo que todavía no es el verano, porque el 21 de diciembre arrancará la temporada de verano. Vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para las próximas horas. Viví tu verano más cool con un inverter de Dobarro. La frescura está en el aire. dobarro.com.uy. 24 grados la temperatura máxima para este jueves 4 de diciembre. Cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada. Vientos del noreste al oeste con rachas de 40 y 50 kilómetros por hora. Mañana viernes, 20 grados la mínima, 25 la máxima. Cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso en la mañana. Algo nuboso y nuboso con periodos de claro. Probable formación de tormentas aisladas en la tarde-noche. Vientos del nor-noroeste con rachas de 50 kilómetros por hora. Para el sábado hay un descenso en la temperatura máxima, 20 será la mínima, 22 la máxima. Cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso en la mañana, nuboso con probable formación de tormentas aisladas en la tarde-noche. El viento soplará del este con rachas de 50 kilómetros por hora. Cielo claro hay ahora en Punta del Este con 25 grados de temperatura, vientos del nor-noroeste 19 kilómetros por hora, 62% de la humedad y una buena visibilidad, 10 kilómetros. Destacados de Cadena del Mar, Shakira deslumbró en el centenario y reafirmó su vínculo con Uruguay. Operación Cleaning, 6 detenidos y múltiples incautaciones en allanamientos contra el narcotráfico en Maldonado. Maldonado Nuevo, vecinos denunciaron disparos en la intersección de calles 7 y 12. Marcelo Metediera, presidente de UNACEB, a esta altura es indiscutible que los radares mejoran la seguridad vial. La FIFA apuesta al show de Hollywood, sorteo del Mundial 2026 será una gala de lujo en Washington. Esto va a ser mañana, viernes 5 de diciembre. Cultura, libro infantil La Tormenta de Bruno será presentado en el Museo Mazzoni. Maldonado Noticias titula que allanamientos en Maldonado desembocaron en múltiples incautaciones y 6 detenciones. El Frente Amplio presentó propuestas para un transporte público más eficiente y más barato en Maldonado. El circuito turístico Sentir las Ánimas se consolida con una muy variada propuesta. Lo encontraron en posesión de 22 gramos de cocaína y lo enviaron 2 años a la cárcel. El sarampión puso en alerta a las autoridades, es una enfermedad grave y contagiosa. Recordamos que tiene un 100% de contagiosidad, que es el término que utilizó ayer la ministra de Salud Pública. Utilizamos habitualmente contagiabilidad, pero bueno, tiene un 100% de contagiosidad y que el contacto es vía aérea. Recuerdan que hablamos ayer con la directora de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Es muy importante tener en cuenta esto, que el contagio es aéreo, que muchos pueden pensar que es una enfermedad por contacto, que de repente si yo le toco el brazo o le agarro una parte del cuerpo a la persona que está con la enfermedad, con esta erupción cutánea, ahí viene el contagio. El contagio es aéreo, es importante este dato. Día Internacional de las Personas con Discapacidad por Sociedades Más Inclusivas, esto fue en el día de ayer, y también títulos que ya habíamos visto en materia policial. Diario Correo, Tribunal de Apelaciones confirmó resolución de primera instancia que formalizó la investigación contra Alexandro Infante. Frente Amplio presentó su propuesta para transformar el transporte colectivo en Maldonado. Operación The Turns, 4 nuevos detenidos en Maldonado y Montevideo por red de estafas bancarias. Enjoy Punta del Este lanzó en Buenos Aires su temporada de verano. Sarampión, lugares y horarios en Maldonado de la Jornada Nacional de Vacunación. Esto va a ser el sábado 6 de diciembre. Hay en Punta Shopping, en Ola Barra, en Paseo del Este y en otro lugar más. Bueno, pueden buscar información en la página de Salud Pública. Presunto agresor de trabajadoras sexuales fue formalizado y enviado a prisión preventiva por 180 días. Certifican en norma ISO 9001-2015, esto lo vimos ayer, a las seccionales primera, décima y la Oficina de Gestión de Calidad. Allanamiento en Los Colibríes, un hombre marchó a prisión por receptación agravada y condenan a 2 años de prisión, lo que también leímos ayer, a este hombre que tenía 22 gramos de cocaína en Maldonado Nuevo. Hoy es jueves y sale búsqueda. El título principal, dólar bajo e intención del Ministerio de Trabajo de modificar régimen de despidos, preocupa a los empresarios. Hay una iniciativa del Poder Ejecutivo que
intenta que las empresas que van a realizar despidos masivos, que le avisen al ministerio antes, a ver si se puede buscar alguna forma de negociación. Bueno, los empresarios están sorprendidos y preocupados por esta modalidad planteada desde el Ministerio de Trabajo, como dice Martín Valcorba, que dice: no vimos el proyecto, esta iniciativa anunciada por las autoridades de la cartera encabezada por el comunista Juan Castillo, que aquí aparece a la izquierda de la imagen con el presidente de la República. Orsi planteó al presidente de la Suprema Corte preocupación por la salud de militares presos en Domingo Arena. Eutanasia con aportes del hijo de Tabaré Vázquez, la Iglesia alerta por indefensión del personal de salud. El gobierno defiende prospección sísmica, no se trata de fósiles o renovables, por décadas van a coexistir. El Poder Ejecutivo presentará 3 proyectos para regular juego de casino en línea y tragamonedas. Anuncio de cambios al despido pone en la alerta a empresarios, los tratará el Consejo Superior Tripartito. Hay 2 temas acá que, la verdad, el imaginario colectivo podría suponer de que el Frente Amplio era un opositor acérrimo. Uno, de la preocupación por la salud de militares presos en Domingo Arena. Los militares que están presos en Domingo Arena son violadores de los derechos humanos. Un planteo de esas características que provenga del Frente Amplio es llamativo más allá de la parte humana, ¿no? Hay una cuestión conceptual, ¿no? Que toda la vida se pregonó de quienes están allí por violar los derechos humanos, la verdad que merecen, sí, estar presos. Entonces ahora hay como una contemplación por el estado de salud de las personas que están privadas de libertad en la cárcel de Domingo Arena, insisto, por lo general militares o gente que fue servil al gobierno militar y que violó los derechos humanos. Y lo otro es esto de que el gobierno defiende la prospección sísmica. Hay una movida social muy grande en contra de la prospección sísmica por los innegables e inmedibles prácticamente daños ambientales que puede provocar esta prospección sísmica. Ya desde el mapeo del fondo marino se generan daños ambientales. Bueno, estamos viendo todos los días. Es como negar la realidad, ¿no? No hay nada peor que ser negador de la realidad. Algo que estás viendo allí, que yo acá tengo un televisor y que yo pretenda convencerte a vos de que esto no es un televisor. Es horrible eso, pero bueno, estamos viendo cantidad de animales, de especies salvajes que aparecen en zonas urbanas. Hay un artículo al respecto en uno de los portales. ¿Y esto qué? ¿Es casualidad? Uy, estas cosas, apareció un gato montés en una ciudad, apareció un oso hormiguero el otro día en una ciudad, aparecen zorros, lobos, elefantes marinos. Está bien, los elefantes marinos han aparecido en la costa, digamos, pero se da con inusitada frecuencia. Todo esto por impacto de los cambios climáticos, la destrucción de determinados hábitats, y que eso provoca la migración de animales, ¿no? Como pasa de repente, una analogía que salva distancias, con los humanos que de repente en su país son expulsados o por la política, o por la economía, o por temas sanitarios o lo que sea, se van porque hay algo en su lugar que se altera y no quieren estar más o no pueden estar más y se van a otros países. Los animales, cuando su entorno natural se ve afectado, obviamente por la mano del hombre, del ser humano, aparecen en cualquier lado porque huyen de sus lugares naturales y quedan desnorteados porque no están en su medio natural. Bueno, todo esto es consecuencia de los fenómenos del cambio climático, ¿no? Y bueno, es llamativo que el gobierno defienda la prospección sísmica. No se trata de fósiles o renovables, por décadas van a coexistir. No es cuestión de, combustibles fósiles o combustibles renovables, no es blanco o negro. Como que lo que plantean es que siempre van a coexistir. La aparición y el descubrimiento y la explotación de recursos naturales renovables no va a hacer desaparecer a los combustibles fósiles. Bueno, entonces, como que, ¿para qué buscar energías renovables si vamos a seguir con los combustibles fósiles dañando el ambiente y destruyendo el planeta, ¿no? En fin, estos son comentarios, reflexiones que hago yo a nivel personal. Más títulos de búsqueda. Shakira dio un show demoledor en el Estadio Centenario. Uruguay me inspira. Vestuario impactante, escenografía, guiños nostálgicos, exitazos y ovaciones. Shakira hizo aullar a 50.000 lobas uruguayas. Creo que había algún lobito metido también ahí, Y lo volverá a hacer 24 horas después porque hoy es el segundo show de la colombiana en el Estadio Centenario. Otros títulos de búsqueda. El Poder Ejecutivo presentará 3 proyectos para regular juego de casino en línea y tragamonedas.
Anuncio de cambios al despido pone en alerta a empresarios, los tratará, ya lo acabo de leer, y el Centro Cultural Casa Natal de Artigas, inaugurado en 2024 y cerrado hasta nuevo aviso. Inicia un juicio a la Intendencia de Montevideo por autorizar la demolición de 2 inmuebles con protección patrimonial. Un problema esto, ¿no? Si tenían protección patrimonial, ¿por qué la Intendencia los demolió? El Evangelio según Paul, John, George y Ringo, los Beatles en primera persona. Disney Plus estrenó la serie Anthology, que cuenta la historia del grupo en 9 episodios, uno de ellos inédito. Además, se publicó el álbum Anthology 4, un nuevo tesoro de 36 rarezas, la mitad inéditas. Diálogos con avatares y agentes digitales. La inteligencia artificial acelera la selección de personal. Subsidios de alquiler del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Auditoría señala fallas significativas de gestión y falta de transparencia. De montar ponis en el Cahuel a encabezar un ranking mundial de salto ecuestre con 14 años. El precio del dólar se hunde en la plaza local. Tendencia global o influencia de factores internos. Entretenimiento analógico y juegos de mesa. La tendencia de volver a tomarse el tiempo de estar. Estaría muy bueno que volviera esta tendencia de compartir juegos de mesa que son en grupo, que son interactuando humanos con humanos, que permiten la diversión entre personas, que, bueno, también... hay juegos con habilidades, con destrezas, con ejercicios mentales, con habilidades de razonamiento, algunos puramente de suerte, en fin. Pero el juego de mesa, sin lugar a dudas, que es algo muy probablemente a muchos jóvenes, muchos adolescentes de hoy no les resulte atractivo, ¿no? Pero hay una infinidad de juegos de mesa, hay algunos que están muy copados, por ejemplo el Catán, o por ejemplo el Buraco, que de repente hay mucha gente que lo juega, o el Uno, que les copa. Pero realmente el juego de mesa invita a una charla, a compartir un café, un mate, conversaciones mientras se juega. Es muy recomendable, ¿no? De repente aquellas personas que puedan, porque a ver, tampoco valen 5 pesos los juegos de mesa, cuestan un dinero, pero bueno, siempre es recomendable en la familia poder comprar un juego de mesa para compartir distintos momentos. Vamos a ver la semana vista por Junior. Allí está, en una balsa con la banderita del Partido Nacional, Álvaro Delgado, con el timón en la mano, y por otro lado, Luis Lacalle Pou surfando una ola en sentido contrario, ¿no? ¿Se acuerdan que ya Luis Lacalle Pou había tirado lo de se viene el 29 y se viene el 29? Seguramente va a ser candidato a la presidencia de la República otra vez para las elecciones de octubre de 2029, Luis Lacalle Pou. Álvaro Delgado, que ha encabezado este proceso de autocrítica del Partido Nacional de por qué perdieron la elección del año pasado. Bueno, aparece allí en una balsa, solo, con el timón en la mano, porque... preside el directorio del Partido Nacional, pero como que moviendo el timón, como da la sensación que va sin rumbo, ha quedado solo, está flotando a la deriva, mientras Lacalle Pou va en sentido contrario, no digo a paso firme porque está en el agua, ¿no? Pero a ritmo firme sobre una ola. En fin, como decimos siempre, esta caricatura es interpretativa, así es como Junior, caricaturista que incluso lo tuvimos en la mañana del 11, ve la semana y la dibuja en el semanario Búsqueda. Títulos del diario El País: decreto de Lacalle Pou sobre cigarrillos que abrió batalla legal fue derogado por Orsi, lo que forzó el cierre de la causa. ¿Cuál era? El caso estaba a la espera de que fallara el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para saber si finalmente se anularía o no el decreto, pero Orsi lo derogó antes. Uno de los decretos que generó más polémica durante el gobierno de Lacalle Pou fue su decisión de flexibilizar parte de la normativa antitabaco. Puntualmente, habilitó la venta de cajillas blandas y la colocación de distintivos en los cigarrillos. Pese a la resistencia de parte del arco político, la Sociedad Uruguaya de Tabacología y la Facultad de Medicina y el gobierno se mantuvo vehemente en su defensa de que el decreto apuntaba a reducir la competencia ilegítima con cigarrillos contrabandeados. Ese decreto abrió una batalla legal que se terminó de cerrar hace algunas semanas sin un fallo sobre el fondo del asunto, reconstruyó el diario El País. Bueno, así que aquella iniciativa de Lacalle Pou de cajillas blandas y con algún tipo de dibujo en las cajillas diferente al que trae hoy, bueno, no funciona porque el presidente Yamandu Orsi lo derogó. Shakira en el Estadio Centenario, crónica de una noche histórica con la Loba y por qué Uruguay la marcó. Ana Olivera recibió la alta médica tras sufrir una caída y un golpe en la cabeza durante una sesión. Bueno, esto es una buena noticia sin duda para la diputada Ana Olivera, exintendenta de Montevideo, que ayer en el Parlamento en plena sesión resbaló, cayó y golpeó de espaldas, se golpeó la cabeza
contra el filo de los escalones del Palacio Legislativo, allí del hemiciclo. Bueno, médicos que había allí, legisladores, la atendieron inmediatamente, luego la atendieron los médicos del Palacio Legislativo y por precaución resolvieron trasladarla en ambulancia a un centro asistencial donde le practicaron una tomografía y se supo allí que no tenía nada grave y por suerte le dieron el alta médica. Muchos manifestaron o describieron la situación como muy preocupante y se asustaron porque fue impactante el golpe que dio Ana Olivera con su cabeza contra el filo de un escalón y de espalda, ¿no? Golpe horrible, muy traicionero, muy peligroso, que por suerte no tuvo consecuencias para la legisladora y no pasó de un mal momento o de un susto, así que bueno, de todas maneras, una pronta recuperación para la legisladora. Más títulos: soterrar 18 de julio, comerciantes del centro atentos al debate por el gran sacrificio que implicarían obras. Gran sacrificio, yo qué sé. A mí sigue sin convencerme, ¿no? Como montevideano lo digo, el perforar 18 de julio, donde la mayoría de las construcciones que están hechas sobre la avenida 18 de julio son centenarias y que no conocemos, por más que ahora se estén haciendo estudios y cateos, pero desconocemos cómo está la estructura, la resistencia del subsuelo en esa zona de Montevideo, qué sé yo. Un ómnibus con 15 pasajeros se incendió cuando iba con destino a Pando. En fotos, así comenzó el show de Shakira en Uruguay en la primera de 2 noches en el Estadio Centenario. Jadson Viera, la virtud de Flavio Perchman en Nacional, un puesto a reforzar y cómo define su liderazgo. Es una dictadura, puja en la Federación de Funcionarios de Salud Pública ante reclamo opositor de que sindicalista sancionada por ACE sea reafiliada. Luis Suárez puede volver a Nacional en la temporada 2026, esto dijeron Flavio Perchman y Nicolás Lodeiro. Vendía máquinas de fax, emprendió su marca de pantimedias y creó una marca multimillonaria que conquista a famosas. Esto es de los ejemplos que hemos visto de esos casos que son aislados, obviamente son excepcionales, pero máquinas de fax. Muchos de los que nos están viendo, si son jóvenes, no tienen ni idea, pero mucho antes de existir tantos medios de comunicación que existen hoy, formas de comunicación, existía el fax, ¿no? Que uno en un aparatito, yo desde acá, en un aparatito yo te quería mandar esta hoja, entonces tipo una fotocopiadora, yo ponía la hoja así, discaba tu número de teléfono, apretaba un botón, iba pasando la hoja como que se comía la hoja la máquina y a su vez en tu máquina de fax iba saliendo la hoja con esto que yo te había mandado. Muy bueno, muy moderno para la época, fantástico, en tiempo real, mandámelo por fax. Además servía como documento porque era un papel físico, pero realmente fue revolucionario en su momento, ¿no? Que no existía una forma de comunicación a distancia de manera inmediata y de forma física. Bueno, pero obviamente el fax ya quedó de modé y ya hoy en día los documentos se mandan vía internet, incluso el correo electrónico, hasta el correo electrónico que está, desde mi punto de vista, al borde de la caducidad. Para muchos no, porque es una forma, hoy se utiliza el correo electrónico como forma de envío de archivos que sirven como documento, que son válidos como documento. Pero bueno, volviendo al artículo, la época del fax, ¿no? ¿Cuántos recuerdos del fax? Bueno, esta mujer que vendía esas máquinas emprendió una marca de pantimedias, nada que ver con los fax, y creó una marca que conquista a famosas. Mirá vos qué bien, esto es pegarla, esto es ser inteligente, ser creativo, tener el don de la oportunidad, en fin, una serie de condiciones que evidentemente esta mujer tuvo. Otros titulares: de Aedo y Yandi, proyecciones exageradas del gobierno, declaraciones insólitas y tonterías, además de dudas. ¿Algo más? Exagerados, insólitos, tontos, dudas. El sector que factura miles de millones de dólares tuvo récord de empleo y creció en ventas en 2024. Miles de millones de dólares, que las tecnologías de la información. Cámara Uruguaya de las Tecnologías de la Información presentó el informe anual 2024 que marcó un 9% de crecimiento en la facturación respecto al año anterior. Esto es a raíz del informe que presenta la CUTI, es una encuesta anual mostrando que el sector tuvo una facturación de 3.681 millones de dólares, creciendo un 9%. Mirá vos, esto es una cifra muy importante. Acá está, casi 5 puntos del Producto Bruto Interno. La verdad, evidentemente, digo, la ruta del futuro va por ahí, ¿no? Más títulos del País: yo no creo en la justicia.
fui estafado jurídicamente, dijo Bascú tras anulación de su condena. ¿Se acuerdan? Agustín Bascú, intendente de Soriano, que tenía aquel tema de dueño de estaciones de servicio, le vendía combustible a la intendencia siendo intendente, entonces eso es conjunción del interés público y privado, y también había tenido una cuestión de tener un ganado prendado por el Banco República para solicitar líneas crediticias, y ese ganado prendado lo había vendido. Bueno, esas dos causas que finalmente terminaron condenándolo ante la justicia. Bueno, ahora la justicia lo absolvió y considera el exintendente de Soriano que fue estafado jurídicamente y que no cree en la justicia. Uruguay está en un laberinto complaciente, tiene una escalera rota educativa, normas, lobbies y más, según Ceres. En el deporte, sorteo del Mundial 2026, las preferencias de Uruguay y la expectativa por el posible camino a la definición. Bueno, Uruguay puede tener suerte de tener un grupo accesible y de esa manera clasificar, pasar la fase de grupos del Mundial. Conocé toda la información de las 42 selecciones que estarán en el sorteo de la Copa del Mundo. ¿Qué pasó con Ronald Araujo? Su ausencia en Barcelona, el apoyo del club y el técnico rival que no lo pasó por alto. Bueno, Ronald Araujo, después de la expulsión que sufrió el otro día en un partido por Champions, se mostró deprimido, bajoneado, después de haberle aportado mucho al club, más allá de luchar con sus lesiones, pero le ha aportado mucho desde la saga del equipo del Barcelona, inclusive con goles, ¿no? Un zaguero que ha estado marcando presencia en la red contraria, pero la expulsión el otro día, que además hipotecó la chance del Barcelona, lo deprimió a Ronald, que incluso pidió al entrenador que no lo convocara por tiempo indefinido, que el jugador lo va a determinar. La primera lectura que debemos hacer de esto, no hay que dejarlo solo a Ronald, ¿verdad? Hay que acompañarlo, contenerlo, ayudarlo a que pase por este trance difícil que un futbolista del nivel profesional y con el compromiso que tiene Ronald, bueno, evidentemente lo va a superar. Yo creo que el fútbol es ingrato, ¿no? Y creo que a nivel de élite más ingrato todavía, porque tanto jugadores como cuerpos técnicos, entrenadores particularmente, pasan de ser ídolos a demonios en un santiamén, en un partido o después de un gol o de un resultado. Y a la inversa, de que se vayan todos a ser los mejores del mundo porque hubo un resultado en positivo. Y creo que eso también genera esas sube y bajas, esas montañas rusas emocionales que de repente le pegan mal al jugador. Está pasando algo parecido con Federico Valverde. Federico Valverde no está en su nivel, no está jugando bien, él es muy duro con él mismo, se autocritica mucho, pero bueno, son esos jugadores que estuvieron rayando a lo más alto durante mucho tiempo y en algún punto, en algún momento van a flaquear, evidentemente. Pero en el caso de Ronald Araujo, a mí me gusta porque hay empatía, no solo de los hinchas culé, como le dicen los hinchas del Barcelona, sino que también de otros equipos que resaltan la figura del jugador y rescatan la persona, ¿no? Que es lo importante en momentos difíciles. Este título, y voy con el móvil, buenas noticias para Peñarol. Franco Escobar superó la revisión médica y será nuevo jugador del aurinegro. Vamos a saludar a los compañeros del móvil de la mañana del 11, Lucía Tomé y Santiago Muliá. Buen día, ¿cómo están? Adelante. Buen día, Marcelo, y buen día a todos los televidentes. Qué día hoy, realmente ahora sí, el verano full se siente, ya estamos padeciendo un poco los calores, pero siempre agradeciendo este sol que realmente nos da un lindo humor, ¿no? Un poco comentarles que estamos desde la Plaza San Fernando en la previa a la ceremonia que se va a llevar adelante en la propia Jefatura de Policías, una ceremonia de reconocimiento por actitud y desempeño de los agentes policiales y además, por supuesto, también se hará una obtención de certificación de calidad ISO 9001-2015 en las seccionales primera y la 10ª de aquí de nuestro departamento. Realmente una convocatoria bastante grande, hemos visto bastante circulación e ingreso ya de quienes asistirán a este evento de reconocimiento. Estará el propio ministro del Interior, Carlos Negro, así que veremos si podemos intercambiar con él también.
es un poco lo que queríamos adelantarles. Por supuesto que ya estaremos entrando nosotros también, porque esto empieza ahora nomás, en breve, y no queremos llegar tarde a la ceremonia. Pero queríamos saludarlos y por supuesto anticiparles esto que estará aconteciendo en minutos. Volvemos con vos, Marcelo, y ya nos veremos en breve. Impecable, muchas gracias, Lucía. Estaremos con ustedes en un ratito allí desde la esquina de la Plaza San Fernando de Maldonado con una mañana soleada y calurosa, como dijo nuestra compañera. Seguimos compartiendo titulares del diario La R, en este caso. Oficialismo impulsa y oposición cuestiona norma de aviso previo en despidos. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Jorge Gandini insiste en dragar a 14 metros el puerto de Montevideo. China reafirma su oposición a la injerencia externa en Venezuela. Obviamente China no está de acuerdo con lo que pregona Estados Unidos, no considera que sea posible, no posible, pero no está de acuerdo con que Estados Unidos se meta en Venezuela, y bueno, reafirma su oposición, en este caso, a que, sin nombrarlo, Estados Unidos se meta en Venezuela. De Aedo advirtió que sin crecimiento de 2 dígitos hay grandes chances de que el gobierno no sea reelecto. Crecimiento de 2 dígitos, de Aedo. 2 dígitos, crecer un 10%, por ejemplo. O 2 dígitos incluida la coma. No sé, porque crecimiento de 2 dígitos para mí es crecimiento del 10 para arriba. Estamos hace 10 años creciendo al 1%, se habla de un 2%. No, evidentemente yo estoy haciendo una interpretación errónea a lo que se refiere de Aedo, porque Uruguay viene creciendo al 1%, hay expectativas de crecer al 2% en los próximos años, pero esa expectativa está un poco cuestionada, o sea, 1, 2, si crecemos al 3%, 4 sería una espectacularidad, no sé por qué hablo de un crecimiento de 2 dígitos, pero que si no se logra hay grandes chances de que el gobierno no sea reelecto. Bueno, el gobierno recién lleva ni siquiera un año, lleva 9 meses en el ejercicio del poder. Hay que ver lo que pasa de aquí a las próximas elecciones. Acabamos de salir de una elección. Hay que ver qué pasa en el Uruguay, qué pasa en el mundo, cómo le va a la gente aquí en Uruguay en su trabajo, cómo puede progresar, cómo puede subsistir, cómo abordan el tema de la seguridad, cómo abordan la mejora en la educación. Bueno, hay muchas cosas en las que el gobierno tiene todavía terreno para actuar y después la ciudadanía evaluará cómo le fue. Hablar hoy de lo que puede pasar, ¿será reelecto o no será reelecto el gobierno del Frente Amplio? Me parece absolutamente prematuro. Puede haber una proyección como economista, fue director del OPP, incluso Javier Daedo, puede haber una proyección de que si no se dan determinadas condiciones económicas, que la gente pueda vivir mejor, de aquí a la próxima elección el gobierno corre riesgo de que la gente no lo reelija. Bueno, sí. También podemos decir que si no se soluciona el problema de la seguridad y la cosa sigue igual o empeora y probablemente el gobierno no sea reelecto, qué sé yo. Podemos hacer muchas conjeturas, hipótesis, pero siempre en el terreno de lo imaginario. Fernando Gray advierte que las inundaciones en el interior bonaerense pueden generar pérdidas de hasta 2.000 millones de dólares el año que viene. Festejo en barrio histórico de Colonia, cuando la fe es abusada por el acoso y la deshonestidad. Accidente de la diputada Ana Olivera, lo que contábamos recién, diputada frente amplista, exintendente de Montevideo, que sufrió este golpe, que por suerte le dieron el alta y se está recuperando. Uruguay desde los ojos de un retornado, profundizarán normas y controles de plaguicidas. Policías, fiscales e integrantes de la Prefectura Naval reciben capacitación en manejo de evidencia digital. Vamos a los títulos de Montevideo Portal. Proviene de Uruguay y caducó en 2023. Escándalo en Italia por carne incomible. Se constataron lotes provenientes de varios lugares del mundo. La mayoría eran uruguayos y llevaban largo tiempo vencidos. Bueno, 2 años de vencida la carne envasada al vacío. Dicen que hay una industria paralela de cortes de carne que están por caducar y que sin embargo los empaquetan, los exportan, los venden y en el lugar de origen los hierven y los vuelven a poner a la venta. Sí, habrá que tener cuidado con lo que uno consume, ¿no? Ni que hablar. Cerco sanitario, estrategia ante comunidad donde hay sarampión y nadie quiere vacunarse. Vuelvo al título anterior. Obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que uno come, por los componentes, por una alimentación sana, pero mucho cuidado con el tema del vencimiento de los alimentos. No hablo del caso de la carne porque esto sucedió en Italia y constataron carne uruguaya, pero también de Rumania, de Francia, de otros países. Hay como 5 países en este artículo que estaban entregando carne que no estaba en buen estado. Digo, acá algún caso aislado puede haber,
¿no?, de comprar una carne al vacío. Pero bueno, es una carne al vacío, tienen fecha de vencimiento, tienen fecha de envasado. Uno tiene que ser riguroso, ¿no?, fijarse en esas cosas, pero mayormente no tendría problema. Después en las carnicerías de barrio, donde no se trabaja con productos con fecha de vencimiento, bueno, está el tema de la confianza que uno tenga en el comerciante y también en, bueno, lo que uno conoce, ¿no?, lo que es el color de la carne, lo que es el olor, lo que es la frescura, pero hay que tener mucho cuidado. Ha pasado haciéndose los distraídos o realmente sin querer de que encontramos en un almacén o en un supermercado productos que están vencidos. Bueno, hay que fijarse en la fecha de vencimiento, por supuesto, no consumirlos si ya caducaron. Más titulares, volviendo al tema de la estrategia donde hay sarampión y nadie quiere vacunarse. Cerca de 100 personas residentes en la colonia Ofir, en el departamento de Río Negro, rechazan la inmunización, lo que obligó a tomar otras medidas. Bueno, una especie de cerco sanitario, como dice el artículo, para evitar la propagación de la enfermedad. Me importa un huevo. Polémica en Salto por audio atribuido a jerarca de la comuna. La directora de Desarrollo Social de la Intendencia salteña habría dicho que le embola estar en su cargo. Varios sectores piden su cese. Bueno, esta jerarca había dicho en una conversación que se la grabaron sin que ella supiera, la verdad que me embola este trabajo. En realidad, cuando vino el tema de los cargos, a mí me dijeron, bueno, podés ir al Ministerio de Desarrollo Social, o al Desarrollo Social de la Intendencia como directora y tu grupo está a salvo, o de lo contrario podés cortarte sola y, bueno, buscar un mejor horizonte. Y la mujer dice que, bueno, una vez más me sacrifiqué, como si yo dijera, una vez más Marcelito se sacrifica por el grupo y, bueno, me quedé con este trabajo, pero la verdad no me entusiasma en nada, no tengo ninguna ganas. Bueno, inmediatamente dijeron, ¿cómo? ¿Una jerarca diciendo eso? Y todavía en temas vinculados a las políticas sociales no existe. Si no tiene compromiso y ganas, ¿qué buena política social puede llevar adelante? Exigimos la renuncia. Otros dicen, bueno, a ver, se lo grabaron. ¿Cuántos políticos hay en el país que de repente dicen lo mismo, dicen cosas peores y como no se los graba, no pasa nada? Otros dicen, bueno, ¿hasta cuándo el tema de los políticos acomodados? En los cargos tiene que haber gente comprometida, con ganas, idónea, que sepa, no por cuotas políticas, porque además, bueno, esta mujer en el gobierno anterior trabajaba en 3 lugares distintos, en 3 lugares de la administración pública, y estaba re contenta y ahora no está conforme, porque además dice, yo no dependo de este sueldo. Mira, vamos a ver las declaraciones, pues la verdad que generan polémica por lo menos, ¿no? Estuve a punto de no agarrar porque no era lo que yo quería cuando le ofrecieron la Dirección de Desarrollo Social. Me importa un huevo el sueldo que me pagan. Esa es la pura verdad, debe decir, porque yo no vivo de esto. Agarré eso porque me dijeron, si vos agarras esto, tu equipo está garantizado. ¿Y qué hice yo? Agarro esto. La directora había dicho que Desarrollo Social le embola y que se le cae un con el cargo que tiene. Carlos Albizu, intendente, lo tiene muy claro. Carlos Albizu, recordemos que era presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande cuando aquel escándalo de los ediles blancos acomodados, como 9 ediles del Partido Nacional, acomodados en la CTM, Comisión Técnico Mixta, con sueldos muy importantes y sin ninguna justificación, con cargos que decís, ¿y este cargo qué vendría a ser? ¿La función de esta persona cuál sería? Bueno, finalmente la presión política y social sobre el tema hizo que los 9 ediles renunciaran, pero Carlos Albizu quedó al frente de la Comisión Técnico Mixta. Se postuló como candidato a intendente en las elecciones de mayo y ganó la Intendencia Departamental de Salto. Y fue Albizu, por eso ella dice Carlitos, lo tiene muy claro, era o agarro lo que a mí me gusta y me corto sola, o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces elegí Desarrollo Social. Una vez más, María Eugenia se inmola, agrega el audio. Bueno, por supuesto aquí todas las repercusiones de que dicen falta de compromiso con la conducción, con la función, una conducción insensible, es incompatible con la conducción de una política social seria y comprometida. Bueno, inmediatamente le saltaron a la yugular a esta funcionaria por sus dichos. Peor es lo que pasó en diputados argentinos cuando asumían las diputadas, ¿lo vieron? Un diputado, un veterano, ¿no? Que está bueno. Ahora llamamos al diputado Marcelo Biurrum, a la diputada Victoria Henry y vamos a llamar a la diputada Laura Fernández para que vengan a jurar. Bueno, y del recinto venía cambiando a la diputada y dice, che, qué buena que está, ¿eh? Está muy buena, dice el diputado. Eso inmediatamente se viralizó en el momento, en tiempo real, en las redes sociales, hasta que una diputada
opositora que se enteró, le llegó al teléfono de información, pidió la palabra, dijo, quiero decir que más allá de los improperios que se han dicho en esta sala, hay un hecho que acaba de ocurrir y que ya es viral, y se trata de que el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado fulano de tal, usted, acaba de decir tal y tal cosa. Eso es una vergüenza porque eso se ha viralizado y ya están en todos los medios. Se armó un escándalo bárbaro, porque decía, las mujeres no somos eso, no se nos puede tratar así, y el diputado toma la palabra, un diputado veterano, y dijo, esto es una calumnia. Hoy en día, con la tecnología, a uno le hacen decir cosas que no dijo. De ninguna manera voy a aceptar semejante acusación. Yo no dije eso, tengo hijas, tengo nietas, soy un hombre grande. Voy a decir, ¿qué fue? Un manotazo abogado del tipo, rápidamente salió a echarle la culpa. Bueno, viste que hoy te clonan un audio y no sos vos, y te sientan y sos de cuerpo entero, sos vos, y resulta que no sos vos. ¿Fue el manotazo abogado para zafar porque quedó recontrapegado? ¿O realmente fue una maniobra? Porque vos escuchás la voz del hombre cuando hace los descargos y la voz de, che, qué buena que está, y nada que ver. Pero una cosa es que yo esté hablando así en este tono y otra cosa es que yo diga, che, Marcelo, ¿viste qué bien que...? No, tengo voces distintas, pero bueno, la cuestión es que fue una perla más para los escándalos parlamentarios en Argentina. A raíz de esto me acordé de ese artículo, seguramente esté en los portales de Argentina. Seguimos con los títulos de Montevideo Portal. Vuelve Suárez a Nacional. El tuit de Perchman que ilusionó a los hinchas y su explicación. Edil Blanco pidió prohibir el ingreso a la junta de un periodista. APU, que es la Asociación de Periodistas o de la Prensa Uruguaya, denunció censura. Bueno, hay un edil del Partido Nacional en la junta del departamento de Tacuarembó, creo que es, ¿no? Tacuarembó, Cerro Largo. Tacuarembó. Jorge Caroso es el edil que pidió que un periodista no ingrese. Pero además del periodista, el hombre Jorge Caroso, es director de un medio. Además de ser coordinador de la bancada del sector comercial y además es el director del diario El Avisador. Bueno, ahí hay un lío bárbaro porque además hablan obviamente de censura, de cosas reñidas con la moral, con los principios éticos, etcétera, 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 y bla, bla, bla. Artigas, conductora, encontró una altísima suma, la devolvió y rechazó toda recompensa. Una mujer que trabaja en el transporte público en Artigas, y resulta que se dio cuenta que una pasajera había dejado un monedero con dinero. Había casi $12.000 y $80.000 pesos. Bueno, la conductora buscó a la dueña, que había alguna identificación allí en esos objetos olvidados, la ubicó por redes sociales y le dijo, mire señora, encontré su monedero, ¿te imaginás? A la mujer le volvió el alma al cuerpo, había perdido semejante suma, que la mujer dijo, justo la iba a ir a depositar y cuando llego a mi casa me di cuenta que no tenía, y no vas custodiando, no vas atenta a lo que llevabas. Bueno, más allá de eso, señora, vamos a encontrarnos para devolvérselo. Se encontraron, la conductora le dijo, aquí está el dinero, estaba la totalidad. La señora le fue a dar 3.000 pesos de propina, de recompensa. Me parece medio pocón, pero igual. Y esta mujer dijo, de ninguna manera, no voy a aceptar la recompensa, yo hice lo que debía hacer. Bueno, una mujer realmente muy correcta, muy honesta. Ese valor tan importante que nos inculcaron hace muchos años y que hoy está bastante vapuleado. Bueno, la radio que divulgó la noticia, la radio artiguense, decidió entregarle una plaqueta a la mujer en reconocimiento por su buena actitud, sin lugar a dudas, la verdad. Felicitaciones para esta señora, un buen ejemplo de honestidad, de trabajo. Todo lo que va, vuelve, todo lo que das, te vuelve. Así que la honestidad me parece que es un valor innegociable y esta mujer lo dejó más que demostrado. Otros títulos, Georgian de Arrascaeta sigue haciendo historia en Flamengo, un nuevo título y va por más. Bueno, ganaron el Brasileirao, está con todo el Flamengo, ¿no? Piden colaboración para localizar a un adolescente de 15 años que desapareció en Rivera. Agarre falso, experimentado levantador de pesas murió tras cometer error en el gimnasio. Agarre falso. ¿Dónde fue esto? En Brasil, 55 años, agarró la barra de forma inadecuada y recibió un letal impacto en el tórax. Está brava esta, Ahí está el hombre. Ay, qué golpazo, muchacho. Mirá cómo le golpea la barra. Porque además pone los brazos hacia adelante, los inclina hacia la pelvis, ¿no? Y ahí creo que se generó el desequilibrio. Fíjate vos, levanta del soporte y se le cae. Evidentemente el hombre ahí. Bueno, imponente. Bueno, fue atendido por las unidades médicas, pero no resistió este hombre, Ronald José Salvador Montenegro.
este accidente ocurrido en el estado brasileño de Pernambuco. Antes de irnos a la pausa, vemos algunos títulos argentinos. El juicio por los cuadernos, asociación ilícita para enriquecerse, la acusación de la Fiscalía contra Cristina Kirchner, dice el artículo. El proceso por la mayor causa de corrupción de la historia reciente sigue tras su quinta audiencia, donde la defensa de Julio De Vido intentó recusar al Tribunal Federal número 7. Acá están todos los abogados defensores de los involucrados. Estoy mirando a ver si está la señora Cristina, pero no aparece allí. Bueno, otro título, Bullrich analizó el nuevo Senado, las cosas van a cambiar, vamos a sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo. El niño que murió decapitado en el tobogán de agua más alto del mundo, una caída desde 51 metros de altura. Qué horror. Mecheros VIP, los 5 argentinos que robaron en un shopping de Miami pagaron la fianza y regresaron al país. El principal tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le puso un límite a los abusos en la indemnización laboral, en las indemnizaciones laborales. El ranking de los jugadores más valiosos del mundo, las 2 figuras de la selección argentina en la lista. Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil, rodeados de amor. Con el apoyo del PJ y los aliados, Kicillof logró finalmente que la ley que lo autoriza a tomar deuda. Tini Stoessel compartió el álbum de sus días perfectos, Relax entre amigos, familia y cumpleaños. La escandalosa separación de una leyenda del fútbol de Alemania y una ex número 1 del tenis por una relación extramatrimonial. El nuevo oro verde que es furor en el mundo, cómo es el negocio que promete altos retornos en la Argentina. Esto es este fruto seco, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Pistacho. Pistacho, muchas gracias a esas cuerdas invisibles. Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show. Soy can de veterano. Calor intenso, alerta amarilla en 9 provincias de Argentina. Bueno, la biotecnóloga que dio una exposición antivacunas tenía un estudio del CONICET que desmentía sus dichos. Bueno, esta mujer que hablaba de la imantación después de las vacunas, ¿no? Algo se acuerdan como lo que decía el diputado Gustavo Vega del PERI, que llevó gente al Parlamento para decir que las vacunas anti-COVID habían dejado gente imantada y le ponía un tenedor y un cuchillo, aquello que la verdad fue noticia del momento, escandalosa, porque, bueno, el sustento de lo que estaba diciendo el legislador como que no tenía mucho asidero. A esta biotecnóloga también le jugó en contra este estudio del CONICET que desmentía los dichos y los argumentos que estaba dando. Argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami, dura advertencia de la Embajada de Estados Unidos. Yo no sé cómo, a pesar de la fianza, los dejaron salir del país, ¿no? En Estados Unidos no andan con vueltas. O sea, si robás, vas en cana, punto. Si robes un caramelo, vas preso. Chau, no hay vuelta. Y en este caso, estos ciudadanos argentinos se creyeron vivos robando en un shopping de Miami y la quedaron. Me tengo que ir a la pausa. Lorena Torres, la mente brillante detrás del rendimiento de los jugadores de la NBA, su método integral para potenciar el bienestar personal. Dólar billete a la compra 37.90, a la venta 40.30, dólar y bro 38.40, 39.80, el euro 43.18, 48.39, argentino 002.020, real 6.70, 8.40, unidad indexada 6.415. Después de la pausa estaremos hablando con Facundo Ponce de León, un comunicador muy conocido de la televisión, entre otras cosas, que es el director de la UCU Senior. ¿Se acuerdan que el otro día estuvo Martín Natalevich de la UCU contándonos de esta experiencia de estudiar para personas mayores de 60 años? Una experiencia interesante, novedosa. Conoceremos más detalles por parte del director de este proyecto. Luego, el doctor Juan Manuel Sanguinetti, que estará con Susana Meilio, que es una health coach. Estaremos hablando de el yoga para la salud. Y finalmente, Julio Orestido, presidente de la Cámara de Comercio, estará hablando con nosotros sobre esta ley de fronteras, beneficios económicos para los comercios en la frontera, en principio con Brasil, después con Argentina. Hablaremos del efecto Temu y de muchas otras cosas después de esta pausa.